Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza Talavera y hoy estaremos hablando sobre, ¿qué más? Los resultados electorales. No es precisamente como el tema de mi devoción ni del grupo, pero pues yo creo que es importante, no tanto por la dinámica electoral, sino por las funciones que cumple el subsistema electoral en el sistema político. Para ello, pues tengo a mis compañeros de profesión, Varenka Servinarcos, licenciada en Ciencias Políticas, a punto de terminar su maestría en la UAM. Bienvenida, Varenka. Muchas gracias. Hola a todos. Y finalmente, el maestro Héctor Oz, que también ya empieza a hacer su doctorado en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Rafa? Vale, saludo. Saludos a todos, un gusto estar aquí. Y bueno, pues como comentábamos, el tema es el tema de las elecciones intermedias 2021. Creo que es importante revisarlo, sobre todo tomando en cuenta que es una elección intermedia que generó bastante atención por parte de los votantes. Incluso se ha mencionado que la afluencia, el nivel de votación fue alto, tomando en cuenta que es una votación intermedia. En promedio, hay lugares en donde fue mayor o menor, eso habría que revisarlo caso por caso, y una elección que ha concitado enorme polémica porque en un principio, como suele suceder, los perdedores dijeron que habían ganado y que pues la llevaban de gane, que habían logrado sus objetivos, hasta que hace 2-3 días creo que fue Madero el que dijo, a ver, bájenle, si nos dieron una cacheteada, ¿de qué están hablando, no? Entonces, bueno, esta polémica tiene que ver con el control de la Cámara por parte del gobierno, del partido en el gobierno, y entonces pues la celebración era básicamente porque no habían logrado la mayoría calificada, olvidando el hecho de que pues tampoco la habían ganado en el 2018, pero digamos que no, en ese particular rubro, Morena obtuvo menos escaños que la vez pasada, asignado en parte también por el cambio de las reglas en términos de asignación de pluris, que como todos sabemos había una enorme sobre-representación, sobre todo los partidos ganadores. Pero por el otro lado, gana creo que 11 gobernaturas, o al menos los resultados los favorecen en 11 estados, con lo que se convierte en la primera fuerza a nivel de gobernatura en el país. Entonces tenemos como que resultados que pueden parecer contradictorios, pero sobre todo me gustaría que a partir de las intervenciones de los camaradas pudiéramos ofrecerle a ustedes una serie de elementos de análisis que nos permitan valorar el proceso electoral más allá de los resultados electorales y de la asignación de la representación. Creo que una de las cuestiones importantes que uno se pregunta es si en realidad el proceso electoral cumple con su función en términos de sistema político, que no es solamente el nombramiento de representantes, sino sobre todo si el poder disminuir el conflicto político, ¿sí? En establecer cierta mayor tranquilidad en términos políticos, lo cual posibilita que los nuevos representantes puedan pues, gobernar, ¿no? Cuando lograr algún nivel alto de gobernabilidad, o cuando menos aceptable. Entonces, yo creo que aquí hay suficiente material para que ustedes puedan reflexionar acerca de si el sistema electoral está cumpliendo con su función, cómo lo está haciendo, cómo influye esto en el resto del del sistema político, porque el subsistema electoral es una parte de un universo más amplio que es precisamente el del sistema político, ¿no? Entonces, si les parece, empiezo con Héctor Oz. Héctor,
Cuéntanos un poco, abordaremos primero la parte nacional como más general y en en el segundo corte haremos más bien alusión a procesos locales, sobre todo estatales. Adelante, Héctor. Y gracias, Rafa. Saludo de nuevo a los tres y a quienes nos acompañan y bueno, un gusto poder compartir de nuevo aquí con ustedes. Sí, como bien dices, muchas veces hemos discutido sobre el significado específico de los procesos electorales y bueno, en ese sentido, como bien señalas, yo no abonaría mucho más en esa dirección, pero señalar que es solamente una parte, ¿no? Si bien es una parte importante de lo que entendemos como el ejercicio de la política, en tanto permite institucionalizar ciertos movimientos, ciertas demandas, ciertas formas de entender sobre todo la acción del Estado. Entonces es un movimiento importante, aunque evidentemente no captura la totalidad del movimiento político, como lo hemos visto, incluso a pesar de que comentabas que es una participación efectivamente alta para una elección intermedia, seguimos hablando de que la mitad de los padrones electorales no votan, ¿sí? Y no votan precisamente pues, porque hay un descontento con el sistema electoral sobre el que ya hemos discutido, en ese sentido hay muchos trabajos sobre la falta de representación que tienen los partidos políticos, sobre todo para un caso como el mexicano, ¿no? Cuando vimos campañas que fueron estrictamente estrategias de mercadotecnia sin contenido político alguno, y hoy más que nunca se vio por la pandemia, por las redes sociales, pero bueno, lo que vimos fue prácticamente una exhibición de mercado, de mercancías, sin contenidos programáticos importantes. Pero bueno, yo más allá de eso quisiera hacer algunas reflexiones muy puntuales en lo que toca al aspecto electoral y después hacer una reflexión un poquito más profunda respecto a cómo se comporta el legislativo a partir de estos cambios. En primer lugar, un dato, porque bueno, hemos tenido más de una semana ya con meses de análisis y ríos de tinta escritos sobre el proceso electoral, pero un dato muy significativo que al menos yo lo veo así, es que a pesar de que evidentemente hay una reconfiguración del número de escaños que obtiene cada partido y demás, por la alianza que se dio entre el PAN y el PRI, que de manera efectiva pues, era inevitable que ganara algunas diputaciones más de las que tenían, junto con la cuestión de la pandemia, y que sabemos que todo ejercicio del poder implica un desgaste. Entonces era natural que Morena perdiera algunas curules en la legislatura. Pero hay un dato importante que yo no he visto, al menos en muchas de estas famosas mesas de análisis, y es que en términos generales, si contamos la votación total ya con los cómputos distritales terminados, Morena aumenta el porcentaje de votación en 2 puntos porcentuales, es decir, pasa del 43.4 al 45.4%. Son 2 puntos porcentuales más que se obtienen en términos generales, no pensando estrictamente en la repartición de curules, sino si sumamos el todo de la votación proporcional, aunque en términos absolutos sea menor, por evidentes razones, es mayor a la que se tuvo hace 3 años. Entonces, bueno, yo lo que creo que indica esto es que prácticamente está garantizado el hecho de que Morena va a ganar la presidencia en el 2024. Y digo, no por hacer futurismo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí deslizar esta idea de que en términos generales, digo, la gente sigue estando convencida, el electorado, cuando menos, insisto, esa parte del electorado que efectivamente vota, sigue estando convencida de que Morena es la opción que garantiza al menos ciertas modificaciones en las dinámicas estructurales. Yo haría 3 comentarios muy rapiditos para que después me diera tiempo de hacer un pequeño análisis sobre el legislativo. Uno, lo que tú decías, Morena no tenía la mayoría calificada, hay que recordar cómo la consiguió y mucho de cómo la consiguió tiene que ver precisamente con esa alianza que se hizo con el Partido Verde desde el principio de la legislatura, es decir, este personaje Ricardo Gallardo renuncia al PRD junto con 8 o 9 diputados más y son los que se suman a Morena desde el principio. Entonces, algo similar vamos a poder ver ahora. El hecho de que el segundo punto sería que precisamente está descansando las posibilidades reales de Morena de llevar a cabo cambios un poco más significativos en el verde, que ya sabemos qué tipo de partido es el verde, que ha ido de flor en flor, desde Vicente Fox, pasando por Peña Nieto y ahora con Morena, y que se fortalece de manera, creo yo, lamentable, ¿sí? Y que va a jugar un papel importante. Un punto más de carácter procedimental, la cuestión de la reelección, que mucho ruido se hizo respecto a que iba a ser la profesionalización de la política, de una carrera legislativa, pues lo que estamos viendo es que la reelección no sirvió como lo que tenía que ser, que es en términos generales vincular un poco más al legislador con su electorado, sino que fue una vez más cooptada por los partidos políticos, como ha sido toda la parte institucional. Ahora nada más, a mí lo que me preocupa y lo que quisiera yo resaltar para acabar esta primera participación es lo que se está viendo o lo que se empieza a ver, las primeras señales que se dan después de que tenemos ya más o menos los resultados. Y mucho tiene que ver esto con las primeras declaraciones tanto del presidente como de algunos de los sectores más importantes dentro del partido que está en el gobierno. Y yo prácticamente lo que estoy viendo es una renuncia tácita a profundizar esa transformación. Desde mi punto de vista se está dejando en claro
que hasta aquí llegó la famosa cuarta transformación y que no va a haber cambios legislativos importantes. En primera, porque va a ser más complicado ahora lograr esa mayoría calificada de 2/3 partes de las cámaras para lograr una reforma constitucional. Y en segunda, porque las declaraciones en ese sentido pues, han afirmado que no va a haber impuestos, que es uno de los grandes problemas de la administración pública en el país. Somos el país de la OCDE que menos impuestos cobra con respecto al Producto Interno Bruto. Y está declarado ya que no va a haber una reforma fiscal significativa. Es decir, por ejemplo, el caso de impuestos al patrimonio, la única persona que yo escuché que deslizara cuando menos esa posibilidad fue Ramírez Cuellar, cuando empezaba la cuestión de la pandemia, que por cierto perdió su escaño en la legislatura con una actriz o cantante o no sé bien quién es esa persona, pero perdió su escaño. Entonces, las reformas que hasta ahora se han hecho son insuficientes y han palidecido a todas luces frente a las reformas, ya no digamos del peñismo, sino del calderonismo y del mismo salinato. Es decir, hay un conjunto de reformas que son importantes, pero que son insuficientes. Y en este momento, el discurso de que la correlación de fuerzas no permitía hacer cambios de mayor calado, ya no puede ser el discurso que impere. ¿Por qué? Porque precisamente no se ha hecho absolutamente nada o muy poco para cambiar esa correlación de fuerzas en estos 3 años que vimos de la legislatura 64. Entonces, para la 65 va a ser complicado que veamos cambios que de veras puedan profundizar la organización política del país y sobre todo por resolver los problemas más importantes que tenemos. En términos, decía yo, la cuestión de los impuestos no se va a tocar. Se deslizaba la posibilidad de una reforma electoral que lo único que haga sea tocar a los pluris. Y ya me dirán ustedes si al verde le convenga perder plurinominales en la siguiente legislatura. Entonces, evidentemente, creo que desafortunadamente estamos viendo que las propuestas de la Cuarta Transformación o del gobierno de López Obrador pues cada vez son más tibias y no estamos viendo una profundización en ese sentido, insisto. Me parece que las primeras declaraciones, los primeros indicios tras la conformación de las cámaras, pues nos hablan de una renuncia implícita o no tan implícita, pero sí de decir que se va a concentrar en los programas de apoyo social importantes pero insuficientes y que no va a haber transformaciones de mayor calado. Eso es lo que me preocupa a mí, o bueno, lo que estoy viendo después de estos primeros resultados. La dejo ahí por el momento. Gracias, Rafa. Sí, gracias, Héctor. Coincido contigo en primer lugar en que hubo poca discusión en términos de proyectos. No por eso podemos negar que el gobierno, sobre todo, perdón, dicho Morena, tiene un proyecto, ¿sí? Podemos estar de acuerdo con él o no, pero tiene más o menos una propuesta que es además identificada por la mayoría de la población. Pero no podemos decir lo mismo de la oposición, mucho menos cuando van coaligados y bueno, menos aún que tengan posibilidades de ponerse de acuerdo para presentar un proyecto así. Y la segunda es que recordemos que desde hace ya algunos sexenios, el segundo periodo legislativo en términos de sexenio se arriesga menos porque ya viene la gran elección. Y entonces esto lo aprendimos, por ejemplo, cuando Fox y Calderón intentaron con todo sacar las reformas estructurales en el segundo trienio. Y no le salían, ¿por qué? Porque obviamente las posibilidades de una gran alianza se disminuyen porque todo el mundo está calculando cómo va a estar la elección y nadie quiere mostrar una imagen que le haga daño, ¿no? Entonces fue Peña el que más bien en el famoso Pacto por México lo hizo, pero en el primer trienio. Se dieron cuenta que es ahí en el primer trienio. Pero claro, ni Fox sí lo tenía la fuerza, Calderón no. Y bueno, ahora no creo que sea diferente. Yo creo que las reformas más importantes se hicieron, sobre todo la que tiene que ver con energéticos, ¿no? Y algunas otras que resultaban parte de la propuesta de Morena. Dudo que en este segundo trienio tengan un paquete, ¿verdad?, enorme como para hacerlo. Y aún así, pues siempre está la posibilidad de las alianzas. Yo creo que hay que desconfiar de la mayoría calificada. Digo, ¿por qué? No, pero es que estos son los buenos. Bueno, pues sí, pero es lo mismo. El exceso del poder, sí, estemos de acuerdo o no, no es precisamente uno de los principios del sistema, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con estos dos elementos que plantea Héctor. Vare, tu opinión, ¿cómo viste la elección en términos nacionales? Gracias, Rafa.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Héctor. Hay muchos puntos que se pueden considerar, hay muchas cosas que se pueden comentar. Sin embargo, me gustaría enfocarme en 4 cosas principales. La primera, es muy interesante que todavía pues no tenemos los resultados como para hacer análisis definidos, ¿no? Todavía falta un ratito para que se pueda hacer y los porcentajes y esto puede variar. Pero también las interpretaciones. Existen diversas interpretaciones. Por ejemplo, y mucho la oposición se ha encargado de estar haciendo mucho énfasis en la pérdida de Morena, ¿no? Cómo perdió número de escaños, cómo perdió otras cosas, independientemente de los resultados, o a la par, pero independientemente de los resultados en los estados. En cuanto a la Cámara de Diputados, sin embargo, ya lo mencionó eh, Héctor, como 2 cosas. La primera, según los datos que yo tengo, yo tengo otros datos, varía un poco en el porcentaje. Respecto a cuánto obtuvo Morena en 2018, que era un 38.8%, respecto a lo que obtuvo ahorita un 35.2%, solo son 2 puntos porcentuales. O sea, en realidad no es tanto. Y todavía hay que seguir. Todavía no están los resultados definitivos. Eh, lo digo por lo siguiente. Todos mencionan que las elecciones intermedias siempre, desde los 90, siempre ha perdido el partido del presidente. Siempre ha tenido una baja. Entonces, ya sea que solo haya tenido una baja de un 2%, o como plantea Héctor, en realidad Morena no lo ha tenido. Entonces estaría rompiendo con lo que se ha venido dando desde los 90, de que el partido del presidente siempre tiene una baja en la Cámara Baja en las elecciones intermedias. Ese es un primer punto. El otro va de la mano y es respecto a la institucionalización de los partidos políticos. Siempre habíamos estado teniendo el famoso tripartidismo, PRI, PAN, PRD, los partidos satélites, etcétera. Ahorita está siendo un partido nuevo, un partido todavía pequeño, bueno, no pequeño por su tamaño, sino de edad, que ha ganado y que de lo que tenía en 2015, que era menos del 10%, aprox 7, 8%, cómo ha crecido y entonces se ha reconfigurado la dinámica del sistema de partidos políticos en México, que siempre había tenido en su mayoría el PRI, más o menos estaba el PAN, el PRD, el que más o menos se ha mantenido ahorita en 2021 es el PAN. El PRD definitivamente tiene baja, una baja increíble, pero Morena ha ganado muchísimo. Y no está esta discusión de que si Morena es un partido político o no, por su condición tan heterogénea de actores y cómo se ha movido. Entonces, puede ser que exista, que se estén sentando las bases para el proceso de institucionalización de Morena. Podría ser. Y en ese sentido, Morena cambia, ya no está este tripartidismo, cambia la correlación de fuerzas y eso modifica la dinámica del sistema de partidos, todo lo electoral y lo que podemos llegar a tener. También es importante saber que quien en décadas fue la primera fuerza está perdiendo mucho. El PAN más o menos se va manteniendo. El PRD está a la baja, están los llamados partidos bisagra de toda la vida, que está el Verde, que ahorita lo podemos comentar, el PT, bueno, los bebés pues no le hicieron, los nuevos. Sin embargo, existe un 20 y tantos % de las votaciones flotando en estos, que son los que pueden hacer
No estoy mencionando a Movimiento Ciudadano porque igual lo podemos comentar después, es algo especial ahorita, pero ese veintitantos por ciento puede definir la elección de 2024 pensando en ese entonces. Y la otra cosa rapidísima es la reelección. Considerar que esta era la primera elección donde iba a haber candidatos que se reelegían y el 90% de los diputados de la Cámara quería reelegirse, no se le permitió, solo al 50% de los que ganaron por mayoría relativa y menos del 25% de los representación proporcional. Y esto significa que la reelección está supeditada a los líderes de los partidos y eso impide que se desarrollen mecanismos democráticos. Gracias, Varenka. Me quedo con lo que comentas en términos de que se sostiene el cambio en el sistema de partidos, efectivamente. Y entonces estamos en un pluralismo polarizado, a lo mejor, ¿no? Utilizando la propuesta de Sartori, en el que tenemos los que están con Morena y los que están en contra. Y esto se refrenda en esta elección. Yo creo que es un dato interesante porque entonces estamos hablando de un cambio en el sistema de partidos. Y la otra parte interesante es, bueno, en realidad esto le ayuda a la institucionalización del partido o profundiza la dependencia en el líder. Esto lo podríamos discutir, pero claro, muchas veces los triunfos electorales impulsan procesos de institucionalización. Yo creo que al final, con esto redondeamos la parte de lo nacional, señalando una cuestión que me parece importante, que es, pues, en realidad, al menos en lo que tiene que ver con diputaciones, el voto de Morena creció, ¿sí? Y el triunfo en las gubernaturas que vamos a ver a continuación es más que contundente. El presidente incluso dijo que estaba feliz, lo entiendo, obviamente que está feliz, hombre, ¿cómo faltaba más? Porque, y aquí empiezo con lo que empecé, el contexto de la pandemia es en realidad inédito. Si te imagine, después de un año de pandemia, de encierro, son elecciones, evidentemente las campañas fueron también hasta cierto punto anómalas, uno no veía la profusión de pendones y de publicidad, ¿sí? Y tampoco las grandes aglomeraciones, ni los para cerrar calles, al menos en donde yo vivo, que es una capital de estado, ¿no? Entonces, bueno, en realidad me parece interesante que la población haya salido a votar en números, digamos, superiores al promedio, y que, bueno, al final, dicen incluso las cifras de asesinados, candidatos asesinados disminuyó, ¿no? Entonces dices, chico, de veras, sí. Poniendo entre paréntesis la cabeza que aventaron allá en Tijuana en una de los lugares de votación y de cosas que no se pueden contar, como las amenazas, en fin, todo lo que pues no se da en lo público. Pero lo que sí podemos decir es que la delincuencia organizada se mantiene como actor político e incluso gana espacios. ¿Sí? Esto es algo interesante. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que cada vez interviene más, cada vez es más evidente su intervención, ¿no? No en las grandes ciudades, porque ahí se ve menos, sino en las ciudades pequeñas, en las comunidades, ¿sí? Donde se nota que en realidad es de donde vienen a buena parte de los candidatos asesinados. Entonces, bueno, creo que un contexto difícil del cual se da un proceso que va a ser discutido, judicializado en algunos casos, pero que en términos generales cumplió con la función de darle una vuelta de tuerca más al sistema liberal. ¿Sí? En donde sí vemos claroscuros más evidentemente es en lo local, en particular en el distrito, perdón, en la Ciudad de México, donde, bueno,
ver a Pablo Gómez tratando de explicar por qué perdió con Gabriel Cuadri es así como kafkiano, ¿no? Pero bueno, pasó, ¿no? Para que lo anote, porque, ¿no? Y el bastión, primero del PRD y después de Morena, que es el Distrito Federal, hay una ruptura, ¿no? de ciertas tendencias, pierden una buena parte de las alcaldías que tenían. Pero bueno, eso es solo un detalle. También está el de la campaña Fosfo, que bueno, no sé si merezca comentarios, pero pues hay que preguntarse por qué, ¿no? Casos, digamos, inéditos, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, donde el candidato de Morena rompe récord, ¿no? Que ya había sido roto por el alcalde anterior, por Hipólito, ¿sí? Que había ganado, creo que alrededor más de 70,000 votos, que ya era un super récord. Bueno, pues aquí el candidato de Morena, Ricardo Agüed, sacó más de 100,000 votos. Entonces, te imagines, ¿no? Y duplica, eso sí no es inédito, pasó en la elección pasada, duplica el nivel de votación de la oposición. Entonces, bueno, yo quisiera entrar ya a algunos estados, difícil cubrir todo el espectro, todas las presidencias municipales, los congresos locales, que es una película por sí misma, ¿no? Pero sí ver un poco cómo se comportó las votaciones en el ámbito regional, estatal, ¿no? Y empezaría, si les parece, con Parenca Servino. Pare. Gracias. Ok, lo que podemos observar en los estados es una reconfiguración del poder territorial. Esta reconfiguración, por ejemplo, siempre tal como lo están haciendo actualmente con la Ciudad de México y que se atreven con esto del muro de Pejín y el azul y el rojo, se ha hecho mucho tiempo con el país, pintándolo de azul el norte y de los panistas y los ricos y el centro sur. Sin embargo, en esta ocasión Morena gana gubernaturas en el norte, gana Sinaloa, Sonora, Baja California Sur. Entonces es interesante cómo está reconfigurándose y pierde, pierde su bastión, ¿no? En Ciudad de México. Entonces, esto muestra cómo la vida de la democracia, para quienes dicen Obrador es un peligro para México, Morena es un peligro para México, la izquierda es un peligro para México, bueno, estamos viendo que tenemos una democracia viva, que están funcionando las instituciones, que sí sirve el Instituto Nacional Electoral y que es sumamente necesario, que está habiendo una reconfiguración interesante y que no necesariamente es la muestra de lo que va a pasar en 2024. ¿Por qué? Porque esta alternancia está mostrando que la gente está descontenta. Entonces está en un constante cambio. Y sí, la alternancia es un síntoma de la democracia. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿estar cambiando de uno a otro, qué tan democrático es? O sea, sí es democrático porque puedes elegir y cambiar, pero significa que no estás conforme con quien estás, no estás conforme con lo que tienes, no estás conforme con lo que te ofrecen, y es importante que todos los partidos consideren que, y más los que están perdiendo poder, que consideren en qué están fallando y qué pueden ofrecer o qué podrían proponer. Quería comentar sobre que el peligro para México, que la democracia está en riesgo siempre, y más como lo que habías mencionado anteriormente, siempre está en riesgo con la violencia, con el crimen organizado, y más cuando hablamos a nivel subnacional. Hay muchos estados que están supeditados a la fuerza del narco, del crimen organizado. Entonces, que una persona sea el peligro para México y para la democracia, cálmate y ve los miles que están en peligro por cosas, o sea, que tienen una pistola en la cabeza. Entonces,
hay más elementos que aún estaban con tus gobiernos, que se fortalecieron en tus gobiernos, que son un peligro para México. Entonces, también observar cómo estos discursos calan y, bueno, esta reconfiguración, esto permite que estos elementos a nivel territorial que se expanden son los pequeños elementos que le pueden dar esa fortaleza de institucionalización a Morena como partido y empezar a depender un poco menos del líder, ¿no? Y dejaré mi otro comentario para la siguiente intervención. No, pero es que ya le pusiste el cascabel al gato aquí, porque en realidad, digo, hay que felicitar a la base de Morena en los estados. Digo, sin duda que el presidente de la República, pues como además tiene una conferencia de prensa de varias horas todos los días, pues influye, ¿no? Pero el trabajo político, ¿sí? En los estados, por ejemplo, en Tamaulipas no perdió el PAN porque no está en juego la gubernatura. Pero perdieron el Congreso estatal. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Sí? En un estado como Tamaulipas, que solo hasta el último sexenio, es decir, el del nefasto gobernador que tiene ahorita, el PRI nunca había perdido. Era de los pocos estados que seguía siendo priista de corazón. En el Congreso, en el gobierno del estado y en buena parte de los municipios, excepto los de la frontera, que esos siempre se movieron desde hace tiempo con algunos partidos opositores. Entonces, hombre, habrá que decir que efectivamente un partido nacional necesita, ¿sí?, tener, ¿no?, poder en la región, en los estados, ¿sí?, y no solamente en el centro. Entonces llama la atención cómo, si en un primer momento es la Ciudad de México el imán, el catalizador, el impulsor del cambio en la intención de voto para favorecer a Morena en el 2018, que viene desde 1997, recordemos, y que se afianza con el 2000, con el triunfo de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno, pues ahora tenemos un fenómeno, si no totalmente al contrario, que amplía, ¿no?, esta representación a estados, insisto, que tradicionalmente eran opuestos. El caso de Nuevo León es interesante, nada más lo menciono parte para seguir la línea, la idea. El problema es que ahí el candidato que elige Morena es como, hombre, por decirlo de alguna manera, como el de San Luis Potosí, ¿no?, en donde el enjuague era, no, pues el bueno de Morena no es el candidato de Morena, es otro. Su vez, entonces todo el mundo dijo, pero no. Pero bueno, ese es un rollo que a lo mejor ahí alguno de ustedes tocará, pero que llama mucho la atención. Entonces, a mí me parece interesantísimo. Ahora sí se empata el voto para diputados federales con los votos locales en alcaldías, crece el caso veracruzano, ganan 80 de los 212 municipios, los más importantes, excepto el cacicazgo yunista, que ese, pues, pero les movieron el tapete y les dieron un susto. Entonces, como que en el ámbito nacional se expresó en esta elección una tendencia, una corriente que, hombre, tal vez no sorprenda demasiado, pero sí había que señalar, porque además, insisto, va a contrapelo de la pérdida de votos que tuvo Morena en Ciudad de México, ¿no? Héctor. Gracias, Rafa. No, yo creo que ustedes dos han tocado, digamos, los puntos esenciales, ¿no? Y evidentemente podríamos llevarnos aquí un buen rato discutiendo. Ya no te dejamos nada, Héctor, ya no te dejamos nada. Ya, ahí lo vamos cerrando. Ahí aviéntate algo. No, pues déjame inventarme aquí algo sencillito. No, yo escuchaba, por ejemplo, a Mario Delgado decir ayer que en una elección Morena ganó lo que le tardó 70 años ganar al PAN. Y es cierto, estrictamente cierto, ¿no? O sea, el número de gobernaturas que se ganan en esta elección pues, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va. Ahora, yo lo único como ya me ganaron todo, yo nada más quisiera abonar aquí un poquito a la discusión, sobre todo este discurso en torno a las clases medias y todo lo que se ha dicho en torno a lo que pasó en la Ciudad de México.
Afortunadamente no todo el país es la Ciudad de México. Y ahora lo que no se ve mucho es que lo mismo que pasó en la Ciudad de México pasó en las grandes ciudades del país. Es decir, no es solo la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara, Torreón, Guanajuato, Morelia, Cuernavaca, Toluca, lo que comentabas de Veracruz. Es decir, todas las grandes ciudades, las ciudades más grandes, más importantes, algunas las perdió Morena y otras refrendó sus triunfos, la alianza PAN-PRI. Es decir, lo que estamos viendo aquí, no en términos de un análisis de clases medias, porque bueno, ese sería un programa aparte que tendríamos que hacer de qué es la clase media. La hipótesis de trabajo con la que yo he venido y muchos hemos venido trabajando es que no hay clases medias, más que como un aparato de referencia subjetivo, si ustedes quieren, pero en términos de anclajes materiales, de anclajes objetivos, ya no existen las clases medias. Entonces, lo que hay que ver es a qué sectores específicos se ha ido alienando de Morena y que no salieron a votar. No es que salieran a votar por el PAN y por el PRI, sino que simple y sencillamente no salieron a votar. Es decir, de los 30 millones de personas que votaron por Morena en el 2018, salieron a votar 20. Es decir, hay 10 millones de personas que se quedaron en sus casas. No fueron a apoyar al PAN porque no es cierto este discurso de que Reforma convenza a la gente. Si Reforma es un medio de pago, yo no leo Reforma, pues porque no voy a pagar una suscripción para el Reforma, ¿sí? Entonces, ese discurso es falso, estrictamente falso. Ahora, el problema y lo que tendría que ser Morena, digo, no soy yo quien para decirles qué es lo que tienen que hacer, pero fijarse a qué sectores es a los que se está alienando. Yo mencionaría tres, por ejemplo. Uno, el feminismo liberal, ¿sí? Lo podemos discutir, bueno, nosotros no, pero el feminismo tiene mucho que discutir respecto a lo que significa el feminismo estrictamente liberal, pero para bien o para mal es el más vocal y es el más visible y es el que está más descontento con las políticas de la Cuarta Transformación, y no porque haya una política efectiva en contra del feminismo liberal, sino que desde el mismo discurso se les está alienando. Lo mismo pasa con la comunidad académica. Hay que recordar que esa comunidad académica es la más liberal, aunque el presidente Y insista los que... artistas, y los Sí, de artistas, acuerdo. Héctor, y toda la cuestión del mundo de artístico, ¿no? Sí, Del iba yo arte. precisamente a la cuestión esta de los fideicomisos, ¿no? Que digo, más o menos sabemos cómo funcionan los fideicomisos del CONACYT y sabemos que no eran exactamente la panacea, pero la forma de comunicar, la forma de trasladar esos cambios y que a la fecha no sabemos dónde está ese dinero, qué pasó con ese dinero que supuestamente se ahorró de los fideicomisos, pues aliena también a grandes sectores de la población, porque tampoco es cierto, y no porque me siento yo insultado con el hecho de que diga el presidente que las clases que tenemos cierta educación, ciertos niveles de licenciatura, somos los que más nos tragamos el discurso del Reforma. Digo, no me ofende ni mucho menos, pero es estrictamente falso también. Ahora, el problema es que esas clases son las que votaron en el 2000 por Fox y que en el 2018 votaron por López Obrador, convencidas precisamente del liberalismo, entendido en el sentido no del presidente, sino en el sentido del Wallerstein, de un cambio moderado, pero un cambio a fin de cuentas. Y esa clase esas clases sociales, esos sectores sociales más bien, no clases, son los que se están viendo alienando y están decidiendo no salir a votar. Un último ejemplo en ese sentido, antiera, el fin de semana pasado se le daba el nivel de SNI 3 a Hertz Manero. Es decir, ¿qué le dice eso a toda la gente que ha estado participando en procesos como los del Sistema Nacional de Investigadores, con todos los bemoles que ya sabemos que tienen, cuando seguimos viendo elementos como este? Entonces, todos los gobiernos se desgastan por acción natural, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es que Morena, en lugar de ser que está haciendo cada vez menos movimiento y cada vez más partido. Aquí yo difiero un poquito de que si a lo mejor se institucionaliza, no, Morena ya está institucionalizado y se ha institucionalizado a la vieja, a la antigua, como un partido político más, haciendo alianzas, no con los sectores más progresistas, que son sus aliados naturales, sino pues con ciertos elementos que podemos discutir mucho, incluso su moralidad más básica, ¿no? Insisto de nuevo con el caso del Verde. Entonces, ojo ahí, lo decíamos en la última oportunidad que tuvimos de grabar acerca de los procesos electorales. Si Morena ve un retroceso en sus preferencias, es culpa de Morena. Es decir, Morena es la que está perdiendo esos apoyos e insisto, porque la oposición es risible. Desde el hecho de que no hay propuestas, hasta que sabemos que esta alianza PAN-PRI-PRD no se va a mantener, no se va a mantener en muchos aspectos y mucho menos a la hora de elegir un candidato presidencial. Y, o sea, va a ser muy difícil que puedan presentar un Frente Unido. Entonces, yo insisto, Morena tiene que dejar de alienar a sus aliados naturales y que lo ha alienado desde el discurso, porque en realidad acciones concretas que diga que le haya quitado privilegios a la clase media, pues no las hay, pero el discurso es importante y sobre todo para estos sectores ilustrados o como los quiera denominar el presidente. Pero bueno, ahí la dejo para no meter más las patas. Totalmente de acuerdo. Recordemos que el DF es la Ciudad de México, tiene el mayor número de teatros, o sea, la oferta artística de la Ciudad de México supera la suma de todas las ciudades grandes, por decir algo. Y entonces,
La mayoría de la gente que es artista, que tiene mucha ambición y le quiere echar ganas, se va al DF, no se queda en su pueblo. Y aunque algunos se quedan pues, a pelear, ¿no? A luchar, pero en general se van al DF. El movimiento donde es más fuerte, donde está más enraizado, pues es en la Ciudad de México también. Donde se ve más, ¿no? Porque... Sí, no, pero está más. O sea, si tú te vas, no sé, digo, a cualquier ciudad mediana del país, pues te vas a encontrar con que sí existe un movimiento, pues un movimiento pequeño, muy bien localizado, que no tiene mucha fuerza, ¿no? De hecho, mucha gente, no solo del feminismo, sino de otros movimientos, viene a la Ciudad de México a manifestarse, porque es donde tiene una mayor exposición. Entonces, estos dos sectores, ¿sí? Efectivamente, unos no fueron a votar y otros votaron un voto de castigo, ¿sí? Que es también muy común. Ahora bien, lo de la clase media que se hizo, no, lo podemos discutir. Lo que sí es que una de las cosas que se comentó es, y precisamente con el meme de la división de la ciudad, pues es que el gobierno de la 4T ha polarizado el país. No, señores, tiene años polarizado, ¿no? O sea, es un rasgo estructural de nuestro país que cobra dimensiones nuevas, pero que al final tiene, ¿no? Como en la edad, como en el virreinato, los criollos que creen que son criollos, más los que sí son, que hay, y los demás, ¿no? Que somos, pues, ¿no? Que a lo mejor tengamos el somatotipo, pero no nos interesa encasillarnos como criollos, ¿no? Para nada. Y aceptamos más bien, ¿no? La influencia de los pueblos originarios y la crítica al eurocentrismo y la crítica al colonialismo, ¿no? Entonces, el país está dividido de antes. Y si me apura, yo le puedo decir que a pesar de la propaganda oficial, ¿sí? Yo creo que el presidente de la República y en general el partido lo que quiere es romper con esa tendencia a la polarización, porque es muy peligrosa. Cualquiera se puede dar cuenta de eso. Si no, vea usted España y vea Colombia y vea, en todos lados parece que hay dos países, dos mundos que conviven en un Estado-nación. Entonces yo creo que esto no es de ahora. Entonces es un argumento falaz, ¿no? Totalmente distractor. Yo creo que en los primeros días los medios impusieron la agenda, como acostumbran, y luego como que ya empezó a bajar el polvo y empezamos a ver mejor, ¿no? Cómo estaba la situación. Entonces, el DF, sin duda, la Ciudad de México, la gran perdedora es la jefa de gobierno. Los caricaturistas se cansaron de sacar a Monreal metiéndole el pie, ¿no? A la jefa de gobierno. Yo no sé si el carnal Marcelo esté festejando, no lo sé, ¿no? Pero tenemos que pensar que en el momento en que estas campañas y estas elecciones terminan, empieza ahora sí, ¿sí? La carrera a la presidencia, por todos los partidos, no solamente por Morena. Entonces el discurso se va a modificar. Vamos a ver cuestiones diferentes, vamos a ver seguramente menos beligerancia en el Congreso, veremos, dijo el ciego, pero es precisamente por las condiciones estructurales del sistema político, ¿no? Pues ya no nos quedaría más que cerrar, no sé, con algunas ideas, perspectivas, ¿no? Escenarios probables. Adelante, Vare, por favor. Gracias. Ojalá y lo que acabas de mencionar de las desigualdades nos tome en otro programa porque es un tema importantísimo para México, para el mundo, pero es muy importante para México y ojalá y los actores políticos se dieran el tiempo de considerarlo porque es determinante, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México no significa que en el oeste solo hay ricos, pobres, en el este solo hay ricos, pobres, o sea, hay de todo. Algo, yo creo que además del castigo, de la visión de castigo a Morena, hay dos cosas que quisiera mencionar. No necesariamente significa un castigo a Morena. Hablábamos de la vitalidad de la democracia y del bienestar, el beneficio de la alternancia. Ahora, después de tantos años, el tipo de votante
el tipo de votante de la Ciudad de México actual no es el que trató de mantener a la izquierda de la ciudad en el poder. Tal vez ellos no han vivido las condiciones que vivieron quienes quisieron sacar al PRI del poder y quienes estaban reacios a no volver, a que no volviese el PRI al poder. Me explico, ellos no vivieron estas condiciones. Los jóvenes actuales eran bebés o tal vez algunos ni siquiera habían nacido en esas condiciones, entonces a ellos no les tocó y por lo tanto, aunque te cuenten, no lo vives igual. Eso por una parte. En otro sentido, también se parece mucho a la situación de Nuevo León. Y es que, si bien gana Samuel, no gana en su Congreso Movimiento Ciudadano y tampoco alcaldías. ¿Qué significa? Que fue el personaje. Y tal vez ni siquiera por sus propuestas, ¿no? Había gente en los videos que se podían ver de otros estados que iban a tomarse la foto con ellos. Un poco, tal vez el efecto que en su momento tuvo La Paloma y Peña Nieto de que eran artistas, eran llamativos, eran guapos, la chabacana y él, o sea, son atractivos, llaman la atención y son deseables, porque hasta, como dice Freire, el sueño del oprimido es ser el opresor y sueña con tener esos elementos, ¿no? Entonces, seguramente eso también tuvo que ver. Y dos cosas más rápidamente. Una es, tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente, la definición del votante morenista ya está siendo un poco, si no más definido, ya no es que abarca todo. Hay personas que votaron en 2018 por Morena, un tipo de votante que ya no le agradó, que se puso en contra, que hubo muchos elementos, pero ahorita está habiendo un poco más de definición del tipo de votante morenista. Habría que cuestionarlo. Y la otra cuestión que me gustaría mencionar es sobre la selección de candidatos, ya que estamos hablando tanto que esto determina lo que sucederá en 2024. Bueno, es todo un tema la selección de candidatos. Sí considerar, porque casi no se menciona lo de los diputados que se quisieron reelegir. ¿Por qué no se les dejó reelegirse? ¿Por qué a menos de la mitad se le permitió la reelección? ¿Por qué la selección de candidatos está tan determinada por la cúpula de los partidos y no es tan democrático la selección de candidatos? ¿Por qué hubo candidatos como Alfredo Adame, con todo el respeto que se merezca su persona, pero candidatos o Salgado Macedonio, ¿por qué terminó siendo su hija? Es decir, sí es muy importante la selección de candidatos, que no sea un juego, porque entonces, ¿qué le dejas? Asfixias al votante. Si tú no te lo tomas en serio, si solo son instrumentos para los partidos, si lo único que les interesa es el voto y no la ciudadanía y no el bien común, entonces, ¿por qué al votante tendría que interesarle el bienestar de los partidos? Gracias. Sí, dos cosas que me surgen con tu comentario. Uno, parece que el voto fue menos a candidatos y más a partidos, a contrapelo, podríamos decir, de lo que normalmente era tendencia, es decir, la gente votaba por personas, y aquí lo dijimos años. Sí, ahora dices, bueno, si en realidad esta selección de candidatos no fue, digamos, tan abierta e incluso en contra de la base del territorio, ¿no? Pues entonces, ¿cómo es que pudieron refrendarlo? Pues porque, no, como lo dijera un servidor, mira, la verdad es que no vas a encontrar candidatos, bueno, vota por el partido, cuando menos el partido tiene un cierto proyecto representado sobre todo por el presidente de la República, ¿no? Entonces,
pues vota por el partido. Ya no veas quién es, porque pues si lo ves, pues no, pues, sales corriendo, ¿no? Mejor. Y esto me parece interesante en términos, sí, de que el votante mexicano, pues se ha ido adaptando, ha ido madurando, no somos el votante de hace 20, 30 años, aunque lo parezca. Y el otro punto es que afortunadamente no todos los oprimidos quieren ser opresores. Afortunadamente, ¿vale? Una parte de los oprimidos es la que está sacando adelante, ¿no?, una propuesta política alternativa al proyecto liberal electoral, que es el que estamos discutiendo aquí. Porque en el espectro de los partidos no encontramos un proyecto alternativo al de la 4T. Porque ese proyecto alternativo está a la izquierda de la 4T. Y es ese proyecto el que tiene una gran representación, una importante representación en la Ciudad de México, ¿sí? Con movimientos como el feminista, como el movimiento incluso en apoyo al STLN y a los movimientos de los pueblos originarios, que tienen mucho también, ¿no?, ahí. Y bueno, yo creo que habría que tener en cuenta que la verdadera oposición a Morena pues no está en el espectro electoral, está fuera del espectro electoral, ¿no? Y habrá oportunidad de conversar de esos proyectos en otro programa. Héctor, para cerrar. No, al final con esto último que dices, digo, me parece que el análisis es correcto, pero decir que no es que la oposición esté fuera del marco institucional. Morena la ha puesto en eso, la ha empujado hacia afuera o la ha mantenido afuera en lugar de integrarla, y eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, insisto, los aliados naturales de la Cuarta Transformación están no en el verde ecologista y no en el grupo de empresarios que fue a ver el presidente el día de antier, ¿sí? Porque muchos dicen Claudio X González, pues ese quién es, si los grandes empresarios están contentos con la política de la Cuarta Transformación y todos son más ricos que hace 3 años, ¿no? Porque el presidente también con ese discurso de que todos los pseudoambientalistas, no soy ahora ambientalistas de verdad, que se han opuesto desde hace 15 años a los megaproyectos y mantienen esa oposición, pero bueno, si en la 4T no está el reconocer a esos potenciales aliados que de veras buscan un programa de transformación, pues no va a estar en ningún lado dentro del marco institucional. Cierro con dos cositas que me vinieron ahorita con lo que comentaban ustedes. Movimiento ciudadano. Digo, las comparaciones no siempre son muy útiles, bueno, son útiles, pero no siempre son directas, pero a mí me recuerda mucho lo que pasó precisamente con Ciudadanos en España. Es decir, son básicamente alianzas muy regionales, es decir, con el partido político Ciudadanos en España. Son alianzas muy regionales con grupos empresariales muy concretos, y es lo que vemos en Guadalajara y en Nuevo León. Entonces, pues eso probablemente lo veamos un par de años más. Ciudadanos se desdibujó. Y lo que vimos ahora en la Ciudad de México pasó en Madrid hace un par de meses, ¿sí? Aunque no tiene la trayectoria o la historia de izquierda como la tiene la Ciudad de México, la izquierda perdió Madrid precisamente por la falta de apoyos a sectores populares durante la pandemia, simple y sencillamente, que tampoco los vimos acá en la dimensión que nos hubiera gustado a la mayoría. Revisé rapidito los datos de Pablo Gómez como un ejemplo significativo. De nuevo, insisto en que no hubo voto de castigo. PAN y PRI sumaron 100,000 votos la elección pasada y ahorita la alianza tuvo 100,000 votos. Pero Pablo Gómez y Morena perdieron 35,000. ¿Sí? Es decir, dejaron de movilizar a la gente precisamente por todo esto que hemos comentado anteriormente. No hay voto de castigo. Yo creo que hay dos grandes aciertos de la Cuarta Transformación hasta el momento, que quien no los quiera reconocer así, no porque tenga yo la verdad absoluta, ¿no? Pero quien no los quiera ver así es porque sigue dentro de una burbuja muy, muy específica. Una, la política asistencial, y dos, el fin del combate frontal al narcotráfico. Ahora, dentro de esos dos grandes aciertos hay los mayores problemas. La política asistencial es insuficiente, aunque insisto, importante, y la lucha, el abandono de este combate frontal contra el crimen organizado nos ha dejado sin estrategia. Yo cerraría nada más diciendo, es el momento, digo, con más esperanza que hechos concretos que la alimenten, pero es el momento, con este control territorial que va a tener Morena sobre más de la mitad del país, sobre los litorales, sobre la frontera norte, es el momento de generar de verdad ahora una estrategia de seguridad que probablemente pueda cambiar las cosas. Digo, si no va a acabar el presidente ni estos 6 años con la desigualdad en el país, pues yo creo que hay mucho que se podría hacer en el terreno de la seguridad. Entonces, ojalá haya cambios sustantivos en ese sentido, empezando por una estrategia humana, no como la de la guerra, pero pues que sea una estrategia concreta, con metas concretas y que pueda cambiar algo. La dejo por ahí. Gracias, Rafa Vare. Sí, pues hasta el presidente dijo que pues se portaron, pues no, todavía se le ocurre decir, pues no se portaron tan mal, la verdad,
Pues hay más o menos, dices, órale, ¿no? Lo cual confirma lo que había comentado antes, ya nadie discute que el narcotráfico es un actor político, ya se acepta, es un actor político más que hay que sentarlo en la mesa. Si tú quieres gobernar una región, o le entras o le entras. Si quieres gobernar un país, pues yo supongo que también. Con esto no quiero decir que tengan un contacto personal y tengan alianzas directas. No, hay casos, y sí hay, efectivamente, sobre todo a nivel local. No estoy diciendo esto en términos del presidente, ¿no? Tal vez lo que el presidente quiso decir fue, pues, pues no mataron tantos, ¿no? Mataron más cuando yo iba para la presidencia. Entonces, pues, vamos bien, ¿no? Entonces, No, perdón, pero por eso digo yo que es el momento de hacer el diagnóstico y de hacer cosas en serio, porque precisamente ya no es los grandes cárteles disputándose, sino que muchos de estos asesinatos fueron por caciques locales o por grupos muy pequeños de delincuencia organizada o desmadrada, como ustedes quieran, pero no son los grandes mitos de los cárteles. Entonces, si no se hace ahora esa discusión, si no se hace ahora nada concreto, pues lástima. sí, Gracias. no, de acuerdo, de acuerdo. Pues les agradezco a los dos su colaboración. El camino a la presidencia en 2024 para Morena está más claro, lo veo menos sinuoso, ¿no? Todavía tiene unas piedras ahí y algunos hoyos, pero pues yo creo que con esto pues es un espaldarazo que le va a permitir al gobierno federal y a los gobiernos de Morena en los estados pues poder seguir ampliando esta red. Y comentar que esto de los apoyos que tú mencionas como una de las cuestiones que explican hasta cierto punto esto, tiene un lado negativo que no hay que perder de vista. Desmoviliza a la población, ¿sí? Le amarra las manos en términos de acción política, porque pues ¿quién va a protestar cuando le da? ¿No? Y entonces este proceso de desmovilización puede ser muy peligroso, no solamente para Morena, sino para el país y para el sistema político mexicano. Porque es en esos contextos de desmovilización cuando llegan personajes como Bolsonaro. Y recordemos que el triunfo de Lula fue enorme, al grado de que pudo poner una sucesora después de dos términos, de dos cuatrienios. Pero después, buena parte de los que votaron por él, en el momento en que la crisis económica le impidió al Estado bajar recursos en la cantidad que estaba haciendo, generó un voto de castigo y un voto a favor de alguien que les estaba mintiendo, pero que de alguna manera estaba cubriendo esa necesidad, si ustedes quieren, psicológica, de dónde va a venir, cómo le voy a hacer, ¿no? Y esto es lo que a mí me resulta peligroso. Y tengo que decirlo, somos pocos los que lo decimos, nadie lo quiere decir, pero si tú desmovilizas a la población, si tú a los que se movilizan los señalas como herejes y como opositores, pues entonces a la larga esa desmovilización, ese espacio va a ser cubierto por otra fuerza política, ¿sí? Y entonces ya ahí va a ser más complicado. Y hasta cierto punto, mire, cuando veíamos el Zócalo lleno de casas de campaña, y decías, pero ¿cómo? Pues es que no dejan a los de izquierda que estén ahí, entonces como se queda abierto el Zócalo y nadie lo tiene, pues entonces llegan estos, aunque sean 30 o 50, ¿no? Y ocupan el espacio. Bueno, imaginemos esto a nivel nacional, y esto es lo que puede pasar. Este es el riesgo que están corriendo, yo supongo que lo conocen y lo entienden, porque incluso el propio Enrique Dussel lo ha mencionado, y este ejemplo que yo les di no es mío, es de él menciona y compara Brasil y Argentina con México. Y él dice que la clave es la politización de la población, para que entonces sea la población la que marche, la que defienda en primer lugar. Pero si los arrincona, si los inmoviliza, pues entonces, ¿no? Y les dice, no se preocupen, yo me echo la chamba, ustedes tranquilos, pongan la tele, gástense la lanita que les doy, cómprense tiempo aire, pues a la larga eso puede ser contraproducente. Pero no van peleadas las dos cosas. Se pueden dar becas universales y al mismo tiempo fortalecer el presupuesto de las normales. No se ha hecho, pero... Pues sí, exactamente. Bueno, los invitamos a entrar al canal de La Náusea TV en YouTube, a seguirnos en redes, en Twitter con el canal de La Digna Voz, perdón, y con el de La Náusea TV.
estén atentos, estaremos en estos temas y por hoy eso sería todo. Gracias, Marenka, gracias, Héctor, y gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Hasta la próxima.